Se rieron de ella tras heredar una casa hecha de botellas, hasta que vieron lo que había dentro. La carta de la notaría llegó un lunes cualquiera, sin aviso de lo que traía dentro del sobre amarillento. Leticia apenas había terminado de guardar las llaves en la bolsa cuando se deslizó por debajo de la puerta del departamento pequeño que compartía con una compañera en el segundo piso de un edificio sin ascensor. Estuvo en el suelo todo el día, mientras ella trabajaba, mientras regresaba cansada, mientras calentaba la cena con el radio encendido bajito. Fue solo cuando la compañera gritó desde el pasillo que había correspondencia que Leticia la tomó, la abrió con un cuchillo de mantequilla y leyó el nombre de su abuela Socorro seguido de palabras que necesitó leer 3 veces para entender: propiedad registrada, heredera única, plazo para regularización. Su abuela había partido meses atrás, una madrugada de hospital en la que Leticia había llegado demasiado tarde para la despedida que merecía. La familia se había dispersado por el velorio como gente que no se conoce bien, cada uno con los ojos secos y los planes ya hechos para el día siguiente, y nadie había mencionado ninguna propiedad. No porque supieran y callaran, sino porque nadie sabía. Socorro había guardado eso solo para Leticia, registrado en la notaría años antes, en un acto silencioso y definitivo, que llegaba ahora como un mensaje de ultratumba, diciendo lo que la voz no había tenido tiempo de decir. Pensé en ti, siempre pensé en ti, y dejé algo para probarlo. Lo que nadie de la familia había mencionado era que existía una propiedad en un pueblo de la sierra a unas horas de distancia, en un lugar que Leticia había oído mencionar a su abuela rara vez, siempre de paso, siempre con esa vaguedad de quien habla de algo que pertenece a una parte de la vida que los demás no alcanzan. Una casa allá arriba, una casita de la sierra. Palabras sueltas que Leticia guardó sin entender y que ahora cobraban una dirección y un número de registro. Pidió unos días en el trabajo. La jefa la miró con esa cara de quien va a conceder, pero luego va a cobrar, y dijo que estaba bien. Leticia hizo la maleta esa misma noche, metió lo esencial en una mochila que usaba en los viajes de fin de semana y durmió mal pensando en qué la estaría esperando. El autobús salió temprano de la central de autobuses de la ciudad. Leticia se quedó con la frente apoyada en el vidrio frío durante la mayor parte del trayecto, viendo el paisaje cambiar despacio, los edificios dando paso a las casas más bajas, las casas más bajas dando paso a pastizales y cultivos, los pastizales dando paso al monte que subía por los cerros con una densidad que rara vez veía. El aire que entraba por la rendija de la ventana se fue volviendo diferente, más fresco, más lleno de cosas que no sabía nombrar, pero que el cuerpo recibía como alivio. El pueblo quedaba al final de un camino de terracería al que el autobús no entraba. Ella bajó en el cruce de la carretera principal y caminó los últimos 3 kilómetros con la mochila en la espalda y la maleta rodando torcida sobre la gravilla irregular. La subida era empinada y se detuvo 2 veces para respirar, mirando el cerro que subía adelante y el monte que se cerraba a los lados. La sierra tenía esa quietud que las ciudades nunca tienen. No era silencio. Había pájaros, había viento, había agua corriendo en algún lugar debajo de la vegetación, pero era una quietud a pesar de todo, el tipo que hace que los pensamientos aparezcan con más claridad de lo que uno está preparado para recibir. Pensó en su abuela, pensó en el rostro de Socorro, en su voz que siempre era un poco más alta de lo necesario porque se había quedado un poco sorda de un oído después de los 60, en el olor del té de limón que cultivaba en la maceta de la ventana y que impregnaba todo a su alrededor. Pensó en el último abrazo que se habían dado meses antes de la internación, cuando Leticia la había visitado un domingo y Socorro le había servido café fuerte y gorditas de nata y no había dicho nada importante, solo plática común de abuela y nieta, el tipo de plática que uno no guarda porque no imagina que va a necesitar. El pueblo apareció después de una curva donde el camino de tierra subía más abruptamente. Era un conjunto de casas dispersas por el cerro, separadas por pedazos de tierra cultivada, cercas de madera vieja, patios con gallinero y huerto. En el centro
Había una tienda de abarrotes con el letrero descolorido por el sol, una capilla pintada de blanco con una campana que se mecía con el viento, una bodega con la puerta abierta donde un perro dormía a la sombra. Era pequeño, era tranquilo, era el tipo de lugar que existe en todo México, pero que la mayoría de la gente conoce solo de paso y nunca se detiene a conocer. Algunas personas estaban en la calle cuando Leticia llegó y la miraron con esa curiosidad tranquila y sin disimulo de quien lo sabe todo sobre todos y no reconoce una cara. Ella preguntó el camino hacia la propiedad que había sido de Socorro Castillo y fue el dueño de la tienda de abarrotes, un hombre con mandil manchado de harina, quien indicó con un gesto breve hacia lo alto del cerro. Era la última casa antes del monte. Leticia agradeció y empezó a subir por el camino que el hombre había señalado. La maleta seguía rodando torcida y comenzó a cargarla por el asa lateral, que era menos elegante, pero mucho más práctico. El camino de tierra subía entre pasto alto a los lados y una que otra piedra que tenía que esquivar. Había mariposas. Había un olor a tierra que reconoció de algo de la infancia, alguna visita a algún lugar que no lograba ubicar en la memoria con precisión. Cuando dobló la última curva y vio lo que estaba frente a ella, se detuvo. La casa estaba hecha de botellas de vidrio. Cientos de ellas, tal vez más, incrustadas en el mortero con los fondos hacia afuera, creando una superficie de círculos coloridos que centelleaban en el sol de la tarde con una intensidad que no esperaba. Verde, azul, transparente, marrón oscuro, cada botella capturaba y reflejaba la luz de un modo ligeramente distinto a las vecinas, y el conjunto entero destellaba y vibraba como algo vivo. El techo era de madera oscura con tejas viejas que el tiempo había curvado ligeramente en las puntas. La puerta era de tabla gruesa con bisagras oxidadas y una manija de metal gastada de tanto uso. Alrededor de la construcción había botellas sueltas agrupadas cerca de la cerca, macetas de barro con rajaduras en el borde, ramas secas apiladas contra la pared como leña que nadie había ido a buscar. Leticia se quedó quieta en el camino de tierra, mirando aquello. Las montañas verdes se cerraban atrás, el cielo estaba azul con nubes blancas dispersas, y aquella casa en medio de todo eso era la cosa más extraña y más singular que había visto en mucho tiempo. No era lo que esperaba. No era, honestamente, lo que nadie esperaría. Era diferente de todo. Era bonito de un modo que tomaba un momento entender, el tipo de belleza que no llega de inmediato, pero que una vez que entra, ya no se va. Pero no tuvo tiempo de quedarse en esa contemplación porque escuchó voces. Dos mujeres que pasaban por el camino más abajo se habían detenido para mirar hacia ella y la casa. Una dijo algo que Leticia no entendió claramente por la distancia, pero la risa que vino después la entendió muy bien. Era la risa de quien ve algo ridículo y no se toma la molestia de ocultar lo que piensa. Las dos se alejaron todavía riendo, y poco después, Leticia percibió otras miradas llegando desde distintas direcciones. Un hombre que había salido al porche de una casa cercana y se quedó parado mirando. Un grupo de niños que dejó de correr para señalar. Una mujer mayor que se puso la mano sobre los ojos para protegerse del sol y se quedó observando como si estuviera viendo un espectáculo. La risa fue llegando de diferentes lados como una ola que ella no había pedido que entrara. Leticia sintió el calor subir al rostro, pero no era el calor de quien va a llorar, era el calor de quien decide. Ella levantó la barbilla, se acomodó la mochila en la espalda, agarró firme la asa de la maleta y cruzó el camino hasta la puerta de la casa de botellas. La puerta se abrió con un chirrido que resonó en el silencio de la tarde, y ella entró. Por dentro, la casa tenía un olor que le tomó algunos segundos separar en partes. Madera vieja con humedad, hierba seca colgada del techo, algo ligeramente dulce que podía ser fruta pasada en un rincón o simplemente el tiempo acumulado en objetos que no se tocaban desde hacía mucho. Era un olor de espera. Era un único cuarto grande que servía de sala y cocina al mismo tiempo. Había una estufa de leña en la esquina con la chimenea de hierro oxidado subiendo hasta el techo, una mesa de madera oscura con dos sillas de paja trenzada, un armario viejo con la puerta que no cerraba por completo.
estantes de madera con algunos recipientes de barro y latón. En la esquina opuesta había una puerta entreabierta que daba a un cuarto más pequeño, y en el suelo había marcas de muchos años de uso, el barro apisonado y comprimido con la textura de quien fue pisado por muchos pasos durante mucho tiempo. Pero lo que llamaba la atención eran las paredes. Por dentro, las botellas aparecían al revés que las de afuera, los cuellos vueltos hacia el interior del cuarto, creando pequeñas bocas oscuras en el argamasa. La luz del sol de la tarde entraba por aquellas botellas de colores y caía en el suelo en manchas. Una mancha verde aquí, ancha y difusa, una azul allá en el rincón, una serie de transparentes que formaba un camino irregular cruzando el centro del cuarto. Era como estar dentro de un vitral torcido y generoso, uno que había sido hecho por alguien que no obedecía ninguna regla más allá de lo que le parecía bonito. Leticia dejó la mochila en el suelo, apoyó la maleta contra la pared y se quedó quieta, mirando aquellas manchas de luz por un tiempo que no supo medir. El silencio era denso, pero no incómodo. Era el silencio de un lugar que estaba esperando. Pensó en la abuela. Pensó que Socorro había elegido vivir aquí. Había construido esto o mandado construir. Había dormido bajo ese techo. Había cocinado en esa estufa mientras la luz entraba de colores por las botellas en la mañana temprano. Había sentado en esas sillas de paja y mirado esas manchas en el suelo como Leticia estaba mirando ahora. ¿Por qué? ¿Qué había en ese lugar que valía una vida entera de elección? Ella fue a explorar. El cuarto más pequeño tenía un catre de madera sin colchón, una ventanita que cerraba con pestillo y una línea de ganchos y clavos en la pared de la cual colgaban algunas prendas de ropa viejas. El suelo era del mismo barro apisonado. La pared del fondo tenía aquellas botellas que dejaban pasar la luz del atardecer y a esa hora creaba un color naranja rojizo que pintaba el cuarto entero de un tono cálido e íntimo. Había un cuarto más al fondo, aún más pequeño, con una puerta que estaba cerrada por un cerrojo oxidado. Ella no pudo abrirlo ese día. El cerrojo estaba demasiado duro. Lo dejó para después. En esa primera noche, Leticia armó lo que tenía. Estiró la cobija que había traído en la mochila sobre el catre de madera, encendió las velas que encontró en el armario, preparó algo sencillo para comer con lo que había comprado en la tienda de abarrotes antes de subir. Se sentó a la mesa con el plato enfrente y comió despacio, mirando las paredes de botellas que en la oscuridad de la noche eran solo formas, los círculos del vidrio capturando el temblor de las velas y esparciendo puntos de luz por el argamasa como un cielo de estrellas torcido. El viento entró por las rendijas durante la madrugada. Era un viento manso pero persistente, que pasaba por las botellas y producía un sonido que ella tardó un rato en identificar, una nota baja y suave, casi musical, como si la pared entera estuviera respirando. Ella despertó 2 veces con aquel sonido, y en las 2 se quedó acostada con los ojos abiertos en la oscuridad hasta que el sueño regresó. En la segunda vez eran las 3 de la mañana, y se quedó escuchando el viento en las botellas por mucho tiempo, con la mirada en el techo que no podía ver, pensando en la abuela que había dormido en aquel catre durante años, oyendo el mismo sonido todas las noches. ¿Qué piensa una persona cuando se va durmiendo con ese sonido cada noche? ¿Tiene miedo? ¿Se siente consolada? ¿Se acostumbra hasta el punto de ya no oírlo? Leticia no lo sabía, y la ausencia de Socorro era, en ese momento, una cosa muy física, muy presente en el silencio entre una nota y otra del viento. A la mañana siguiente, ella abrió la puerta y se quedó en el umbral mirando la sierra. El sol comenzaba a entrar entre las nubes del lado este, y la luz que llegaba al pueblo era aún fría y lateral, esa luz que solo existe temprano por la mañana y que hace que todo parezca un poco más definido de lo que es. Las botellas de la fachada atraparon esa luz y la dividieron en partes, verde por aquí, azul por allá, y el efecto desde lejos era de algo que centelleaba suavemente como agua. Ella bebió el café que había hecho con los granos que encontró en un jarrito de barro en el armario y fue a explorar el terreno. Era más grande de lo que parecía desde lejos. Había un pedazo de tierra detrás de la casa con marcas de huerto antiguo que ya no se cultivaba.
Había una higuera vieja, con el tronco grueso y torcido cuyas ramas alcanzaban por encima del techo. Había un pozo con la polea oxidada que todavía sacaba agua. El muro de piedra que marcaba los límites de la propiedad estaba en algunos puntos roto, con piedras sueltas en el suelo. Ella estaba mapeando los puntos del límite cuando oyó un paso detrás de sí y se giró. La mujer era alta, con el pelo teñido de negro cortado a la altura de la barbilla, uñas largas pintadas de rojo oscuro y una forma de posicionarse que ocupaba más espacio del que su cuerpo necesitaría. Tendría unos 50 y tantos años bien llevados, con ese tipo de expresión que se le queda a alguien cuando la vida ha entrenado a la persona a desconfiar primero y preguntar después. Dijo que se llamaba Yolanda. Dijo que vivía en la propiedad de al lado desde hacía décadas. Dijo, sin pausa y sin rodeos, que había un acuerdo antiguo entre ella y Socorro, confirmado por testigos y sellado con la palabra que le reservaba la mitad del terreno que Leticia había heredado. Un acuerdo que debía ser respetado sin importar ninguna carta de notaría. Leticia lo escuchó todo sin interrumpir. Había en ese relato una fluidez que sugería que había sido practicado, ensayado para ser dicho así, rápido y firme, sin dejar espacio para preguntas. Cuando Yolanda terminó, Leticia se quedó callada por un momento. ¿Usted tiene eso escrito en algún lado?, preguntó ella. Tengo testigos, dijo Yolanda, levantando ligeramente la barbilla. Aquí en el pueblo, la palabra de una persona respetada vale más que el papel. Tal vez, dijo Leticia, pero antes de cualquier conversación sobre el acuerdo, necesitaría ver los documentos del terreno que mi abuela me dejó. Sin esos documentos en la mano, no tengo cómo hablar de nada. Yolanda la miró con esa expresión de quien no estaba acostumbrada a la resistencia y no sabía bien qué hacer cuando la encontraba. Luego dijo que volvería, que ese asunto no estaba cerrado, y se fue con ese paso largo que era, Leticia lo notó, un lenguaje propio. Ella se quedó sola otra vez en el terreno, con la higuera al fondo y el pozo al lado y la casa de botellas atrás. Miró hacia donde Yolanda se había ido y se quedó pensando. El asunto de los documentos era real. Ella había recibido la carta de la notaría confirmando la herencia, pero la escritura original con los límites precisos del terreno no estaba entre los pocos papeles que la familia había guardado tras la partida de Socorro. Sin esa escritura, la afirmación de Yolanda quedaba en un espacio vago donde cualquier cosa podía ser verdad para quien no supiera los hechos. Y Leticia no sabía los hechos completos. Querido oyente, si estás disfrutando la historia, aprovecha para dejar el like y sobre todo suscribirte al canal. Eso ayuda mucho a los que estamos empezando. Ahora continuando. La situación empeoró antes de que ella pudiera encontrar una forma de mejorarla. Yolanda era bien relacionada. Era vecina de décadas, comadre de familias que habían crecido juntas en ese cerro y había usado las horas siguientes a esa primera visita para hablar con quien quisiera escuchar. Leticia no sabía lo que se había dicho exactamente, pero el resultado llegó en forma de pequeños cambios que fue notando a lo largo de los 2 días siguientes. La vendedora de la tienda de abarrotes, que había sido amable y servicial cuando Leticia compró provisiones al llegar, empezó a atenderla con lo mínimo posible. Respuestas cortas, sin mirarla a los ojos, sin la charla casual, que es el lenguaje natural de quien atiende en un lugar pequeño. Un hombre, que la había saludado con un gesto al cruzarse con ella en la subida, empezó a desviar la mirada cuando ella se acercaba. Un grupo de mujeres que conversaban frente a una casa se dispersó de una manera que parecía demasiado natural cuando ella pasó cerca. Era el tipo de rechazo que no viene con gritos ni con confrontación directa. Viene en el silencio, en la distancia calculada, en la ausencia de sonrisa que antes había. Y es precisamente por ser sutil que duele más, porque la persona se queda sin algo concreto contra lo cual defenderse, solo con la sensación creciente de que el espacio alrededor se está haciendo más pequeño. Leticia regresó a la casa de botellas esa tarde con un peso en el pecho que reconocía de otras etapas difíciles de la vida. Se sentó en la silla de paja que crujía al moverse,
Puso los codos sobre la mesa de madera oscura y se quedó mirando las manchas de luz en el suelo. El verde se veía diferente a esa hora del día, más oscuro, casi del color de una sierra cerrada. La mancha azul en la esquina tenía una profundidad que parecía mayor de lo que el cuarto podía contener. Pensó en su abuela, con una mezcla de cariño y coraje que no se había permitido antes. Coraje, no de Socorro, sino de la situación, de haber sido dejada en eso sin aviso, sin preparación, sin ninguna instrucción, más que una dirección y un papel de la notaría pública. ¿Qué esperaba Socorro que ella hiciera? Que llegara a mirar a la casa de botellas y supiera automáticamente qué hacer con ella y con todo lo que la rodeaba. La respuesta que llegó despacio esa tarde, mientras la luz cambiaba a través de las botellas, era que sí. Era exactamente eso. Socorro había esperado exactamente eso, no porque fuera obvio, sino porque conocía a su nieta. Conocía la terquedad callada que Leticia cargaba desde niña, esa que la hizo no llorar en el velorio de la abuela frente a nadie y que la hizo no quejarse cuando llegó a la casa y vio lo que había heredado. Socorro sabía que quien había elegido era capaz de quedarse, y que quedarse era el primer paso para entender. En la mañana del tercer día, mientras intentaba forzar el cerrojo oxidado de la puerta del cuarto trasero con un cuchillo viejo, escuchó pasos lentos en el camino de tierra. Miró por la ventana y vio a un hombre de cabello blanco fino como algodón, que caminaba despacio apoyado en un bastón de madera labrada. Era viejo de una manera que es diferente de solo tener muchos años. Era viejo de haber vivido mucho, de haber cargado cosas, de haber llegado a un punto desde donde se ve el paisaje completo. Se detuvo frente a la casa, miró las botellas con una mirada que no era de curiosidad, sino de reconocimiento, y dijo sin alzar mucho la voz: «Eres de la familia de Socorro». No era una pregunta. Leticia abrió la puerta y se quedó en el umbral. «Soy la nieta», dijo ella. El hombre hizo una pausa larga, durante la cual siguió mirando la fachada de la casa, como si estuviera haciendo un cálculo interno. «Me llamo Evaristo», dijo entonces. «Conocí a su abuelo Hipólito cuando los dos éramos lo bastante jóvenes para hacer cosas que los avergonzarían si se las contara». Sonrió con esa sonrisa que tienen los viejos cuando son amables con su propia memoria. «Y conocí a su abuela durante 50 años, que es tiempo suficiente para aprender que ella no hacía nada sin razón». Leticia se quedó mirándolo. «¿Usted esperaba que yo viniera?» «Esperaba que alguien viniera», corrigió Evaristo. «Esperaba que fuera usted». Aquel día él no quiso entrar. Se quedó en el umbral y conversaron durante más de una hora ahí, ella sentada en una de las sillas que había llevado cerca de la puerta, él de pie apoyado en el bastón, porque dijo que sentarse era más difícil que levantarse y no valía la pena. Habló del abuelo de Leticia, con una familiaridad que hizo que ella sintiera que estaba escuchando historias de alguien a quien conoció demasiado bien para ser neutral, y que por eso mismo se le podía confiar. Habló poco de Yolanda, pero lo suficiente. Dijo que era persistente y que cuando creía tener razón, no solía parar hasta demostrarlo, incluso cuando no la tenía. Dijo que el pueblo era pequeño y que en los lugares pequeños la impresión que los demás tienen de una persona es una especie de moneda que se gasta y se acumula con los años, y que Yolanda había acumulado la suya con cuidado. «¿Y la escritura?», preguntó Leticia. Evaristo guardó silencio un momento antes de responder. «Socorro era una mujer cuidadosa con los papeles y con los secretos», dijo él. «Si existe alguna escritura, existe en algún lugar. Y su abuela no era de dejar las cosas en lugares obvios». «¿Usted sabe dónde guardaba las cosas?», preguntó Leticia. «Sé algunos hábitos», dijo con cuidado. «Solía guardar lo más importante cosido en la ropa. Decía que cualquiera abre un cajón, pero que nadie hurga en la ropa ajena». Leticia se quedó callada. Pensó en las prendas que había visto colgadas en los ganchos del cuarto trasero, al que aún no había podido acceder. «El cuarto trasero sigue cerrado», dijo ella. «Siga intentando», dijo Evaristo, y se giró para empezar a bajar por el camino,
apoyando el bastón con cuidado en cada paso. Leticia se quedó en el umbral viéndolo irse. Luego regresó adentro y fue al cuarto trasero con renovada determinación. Le llevó otros 40 minutos de trabajo con el cuchillo viejo, forzando el cerrojo oxidado en diferentes ángulos hasta que se dio con un chasquido que resonó en la casa. La puerta se abrió a un cuarto más pequeño de lo que había imaginado, con la misma pared de botellas de los otros ambientes, pero aquí las botellas eran en su mayoría más grandes, garrafones y botellas de vino encajados con el mismo cuidado, pero en una paleta de colores ligeramente distinta, más verde oscuro, más marrón, menos azul. Había un catre sin colchón, una ventana pequeña que se cerraba con pestillo y una hilera de ganchos clavados en la pared de donde colgaban prendas viejas, desteñidas y tiesas por el tiempo. Un vestido oscuro de algodón grueso, una blusa blanca con un bordado sencillo en las mangas, un pañuelo de cabeza doblado, y en un gancho más apartado, casi en la esquina, un delantal de tela gruesa con rayas horizontales y un bordado en las correas. 3 flores rojas en la correa derecha, 2 en la izquierda, hechas con un hilo que se había oscurecido con los años, pero que aún conservaba el trazo preciso de quien sabía lo que hacía. Leticia se detuvo al ver el delantal. Reconoció ese bordado. Había visto esas flores durante toda su infancia, cuando visitaba a su abuela los fines de semana, y Socorro cocinaba con el delantal atado, y las flores rojas estaban a la altura de su hombro mientras movía las cazuelas. Era el bordado más familiar del mundo, más familiar incluso que el rostro de la abuela en algunas fotos antiguas, porque el bordado había estado siempre ahí, en cada domingo de pollo con mole, en cada tarde de gorditas de nata, en cada momento que la abuela cocinaba, mientras ella se sentaba en el banquito de la cocina para hacerle compañía. Ella quitó el delantal del gancho con cuidado. La tela estaba rígida con el tiempo, oliendo a hierba seca y a algo que no pudo identificar, pero que era inconfundiblemente de la abuela. Se quedó sosteniéndolo con las 2 manos por un rato. Los ojos se le llenaron, pero no cayeron las lágrimas. Después de un momento recordó lo que Evaristo había dicho. Ella no había guardado lo importante en lugares obvios, solía guardarlo cosido en la ropa. Leticia comenzó a pasar los dedos con cuidado por la orilla del delantal. La tela estaba doblada al final para formar un dobladillo de unos 2 centímetros y recorrió toda la extensión hasta sentir, casi en la esquina derecha, un bulto pequeño y duro. Lo apretó despacio. Era sólido, envuelto en algo. Acercó los ojos y vio un hilo azul diferente a los demás, cosido por encima del dobladillo, sujetando algo por dentro. Usó las uñas para deshacer la puntada con cuidado. El hilo azul se dio en 3 tirones, y una llave pequeña, de metal oscurecido por el tiempo, rodó hacia la palma de la mano con un peso que era mayor que su tamaño. Leticia se quedó quieta, mirando aquella llave por un momento, que parecía durar más que los segundos que pasaron. Luego fue a buscar la caja. La caja de madera estaba debajo del catre del cuarto más pequeño, donde la había guardado después de encontrarla bajo la tabla suelta, porque no había podido abrirla. Era de madera oscura con alambre alrededor para reforzarla, y el candado era de metal oxidado que había tomado color de herrumbre por debajo, pero que aún estaba firme. La llave entró con un poco de resistencia. Leticia la forzó suavemente hacia la derecha. El candado se abrió con un chasquido seco que sonó fuerte en el silencio de aquel cuarto pequeño. Dentro había papeles, doblados con cuidado, algunos envueltos en plástico transparente amarillento que había sido cosido en los bordes para sellarlos mejor. Había una escritura, reconocible por el papel membretado y el sello redondo de la notaría pública. Había un cuaderno de anotaciones con la letra inclinada hacia la derecha que Leticia reconocía de tarjetas de cumpleaños y recetas, con columnas de números alineados y fechas que se extendían por décadas. Había recibos sujetos por una liga que se deshizo al tocarlos, recibos de impuestos con fechas anuales sin excepción, cada uno con el nombre de Socorro Castillo impreso o firmado. Leticia se sentó en el suelo de aquel cuarto y fue leyendo con calma cada documento. La escritura era clara. El terreno pertenecía a Socorro,
con los límites descritos en metros y colindancias, registrado en la notaría 43 años antes, con todas las firmas necesarias y todos los sellos en orden. Las anotaciones del cuaderno confirmaban décadas de pago puntual de impuestos, sin laguna, sin retraso. No había mención a ningún acuerdo con ninguna vecina. No había cesión, no había reparto. La tierra era de ella, y ahora era de Leticia. Ella contuvo el aire por un momento, lo soltó despacio, luego volvió a colocar los papeles en la caja con el mismo cuidado con que los había sacado, cerró el candado y fue a la ventana a mirar hacia la Sierra Madre. El sol estaba alto y el cerro estaba verde oscuro. Había una garza volando baja sobre la maleza allá abajo. Leticia se quedó mirando hasta que la garza desapareció entre los árboles. Luego fue a buscar a Evaristo. El viejo estaba en la veranda de su casa, que quedaba en el punto más alejado del pueblo, casi donde el camino se convertía en sendero. Era una casa pequeña pero bien cuidada, con un jardín de rosas que alguien había plantado y que seguía creciendo por su cuenta. Él estaba sentado en una silla de mimbre con una taza de café enfriándose en el alféizar, mirando hacia la sierra con esa mirada de quien ve cosas que no están necesariamente allí. Leticia contó lo que había encontrado: la escritura, los recibos, el cuaderno de anotaciones, la claridad de los documentos. Evaristo escuchó con los ojos cerrados, como hacía a veces cuando estaba concentrado. «Yolanda va a cambiar de estrategia», dijo él cuando ella terminó. «¿Qué puede hacer ella?», preguntó Leticia. «Los documentos son claros». «Ella va a encontrar otro camino», dijo el viejo con esa calma que no era pasividad, sino experiencia. «Así funciona ella. Cuando una puerta se cierra, busca una ventana». Tenía razón, y la ventana se abrió 2 días después, cuando un hombre que Leticia no reconocía tocó a la puerta con un papel en la mano. Dijo que había una queja registrada por vecinos del pueblo, afirmando que la casa de Botellas era una construcción irregular, que representaba un riesgo estructural para los que vivían cerca, y que había un plazo corto para que se hiciera una evaluación. El papel tenía varias firmas debajo de un texto que había sido escrito con suficiente cuidado para parecer oficial. Leticia tomó el papel, lo leyó, agradeció al hombre con una frialdad que la sorprendió a ella misma, cerró la puerta y se quedó parada en medio de la sala con el papel en la mano. Una mancha azul cruzó el suelo mientras una nube pasaba entre el sol y las botellas de la pared. Ella fue al corredor de Evaristo esa tarde. «¿Hay alguien en el pueblo que entienda de construcción?», preguntó ella. «Gumersindo», dijo él sin dudar. «Albañil jubilado, 70 y tantos años, vive en la calle de abajo. Ayudó a tu abuela a levantar parte de esas paredes». Leticia fue a buscar a Gumersindo al día siguiente temprano. Su casa era identificable por las herramientas alineadas en el corredor con un cuidado que solo alguien que pasó la vida entera dependiendo de herramientas puede mantener. Cada cosa en su lugar, cada mango girado hacia el mismo lado, cada cabo limpio. Él atendió la puerta con un mandil de trabajo, manos grandes y gruesas que parecían moldeadas de argamasa, cabello blanco cortado al ras, ojos oscuros con esa intensidad enfocada de quien evalúa todo en silencio antes de hablar. Leticia explicó la situación. Gumersindo escuchó sin interrumpir, sin hacer expresión que pudiera leerse. Cuando ella terminó, él se quedó un momento en silencio. Luego tomó el sombrero que colgaba de un gancho cerca de la puerta, se lo puso y dijo: «Vamos a ver». Recorrió toda la casa de Botellas con una atención que era casi reverencial. Pasaba las manos abiertas sobre las paredes, golpeaba con los nudillos aquí y allá, inclinaba la cabeza como quien escucha algo que los demás no están entrenados para oír. En las rendijas, introducía la punta del dedo y evaluaba la profundidad. En las ventanas, probaba el ajuste. En el techo, le pidió a Leticia una escalera que estaba guardada acostada al lado de la casa, y subió con una agilidad que ella no esperaba de alguien de 70 y tantos años. Cuando bajó, dijo: «El techo necesita atención en 2 puntos. El resto está bien». Luego fue al cuarto del fondo. Se quedó un tiempo en ese cuarto más pequeño,
mirando la pared del fondo con una atención concentrada que era diferente de la que había dado a las otras paredes. Leticia se quedó en la puerta observando. «Hay algo aquí que siempre quise preguntarle a Socorro y nunca le pregunté», dijo Gumersindo después de un rato. Señaló una sección de la pared del fondo, un tramo de aproximadamente 1 metro de ancho por 50 centímetros de alto, cerca del nivel del suelo. Las botellas de ese tramo eran claramente diferentes de las demás, más gruesas, con el vidrio más opaco y oscuro, encajadas de una manera ligeramente distinta. «Estas las puse así porque ella me lo pidió», dijo Gumersindo. «El cuello hacia adentro, de modo que quedara cerrado en el cemento. Dijo que quería guardar cosas dentro de la pared». Leticia se aproximó lentamente. Ahora que él lo había señalado, ella podía ver la diferencia con claridad. Las botellas de ese tramo formaban cámaras cerradas en el mortero, espacios huecos donde cabía algo pequeño, pero significativo. «¿Es posible sacar una sin comprometer la estructura?», preguntó ella. Gumersindo evaluó, pasando los dedos por el mortero alrededor de una de las botellas más gruesas. «Con cuidado y paciencia», dijo él. «No es rápido, pero se puede». Esa noche, después de que Gumersindo se fue y la luz bajó, Leticia se quedó sentada en el suelo del cuarto trasero, frente a esa sección de pared por un tiempo que no supo medir. Las botellas alrededor eran formas oscuras en lo más oscuro de la noche sin luna. El viento entraba por las rendijas y producía ese silbido suave que ella había aprendido a reconocer. ¿Qué había dentro de esas botellas? La abuela había guardado algo con el cuidado suficiente para coserlo dentro de la construcción, para construir la pared alrededor, para elegir botellas específicas con cámaras específicas en un tramo específico. Eso no era impulso, eso era decisión, era plan. Se levantó, fue a buscar el cuchillo viejo que había guardado después del cerrojo. Encendió las 2 velas que tenía y las colocó de manera que tuviera luz suficiente para trabajar. Luego comenzó. El cemento alrededor de la primera botella era duro, pero no estaba intacto. Había grietas finas en el borde que logró explorar con la punta del cuchillo con paciencia. Le llevó más de 1 hora aflojar esa botella lo suficiente para tirar con cuidado. Cuando salió, Leticia la sostuvo con las 2 manos y la volteó. Era más pesada de lo que debería estar vacía. De la abertura se deslizó un cilindro pequeño de lata, sellado con cera oscura, envuelto en un pedazo de tela de algodón amarillo ya viejo. Leticia abrió la tela, retiró la cera con la punta del cuchillo. Abrió la lata. Dentro había un papel doblado en 4, protegido por otro pedazo de tela fina. Lo desdobló con cuidado, acercó la vela y leyó. Era una carta, con la fecha de casi 10 años atrás, dirigida a ella por su nombre, Leticia. La letra era de la abuela, esa letra inclinada hacia la derecha que ella conocía desde niña por las anotaciones en las recetas y los recados de cumpleaños que llegaban por correo con puntualidad de reloj cada segundo sábado de octubre, sin excepción durante todos los años que recordaba. Pero el tono era diferente de cualquier cosa que hubiera recibido de Socorro antes. No era la voz cariñosa de los recados, no era la voz práctica de las recetas, era la voz de una mujer que cargó algo pesado por muchos años y eligió un momento específico para dejarlo caer, y la elección había sido una botella dentro de una pared que esperaba que la nieta correcta encontrara en el momento correcto. La carta empezaba así. Leticia, si estás leyendo esto es porque encontraste el delantal y la llave y la caja, lo que significa que eres más persistente de lo que esperé, lo cual, por cierto, ya era lo que esperaba de ti. Había algo casi divertido en esa línea de apertura, algo que sonaba como la abuela. Leticia releyó y sintió un nudo en el pecho que no era solo de tristeza. La carta continuaba. Socorro escribía que había guardado eso en ese lugar porque no había otro lugar seguro suficiente, que había intentado olvidar, luego había intentado hablar, y que en ninguno de los intentos había logrado llegar hasta el final. Que el tiempo fue pasando, y ella fue envejeciendo, y el peso fue haciéndose mayor, no menor como a veces uno espera que el tiempo haga,
y que al final entendió que no podía llevarse eso consigo sin dejarlo a alguien que pudiera un día hacer lo que ella no había logrado, y que ese alguien necesitaba ser Leticia. La carta contaba una historia que tenía más de 40 años, una historia que empezaba con el abuelo de Leticia, Hipólito, y un hombre llamado Artemio Mendoza. Hipólito y Artemio habían sido socios en una operación de compra y reventa de café de altura que creció durante algunos años buenos y llegó a tener nombre y respeto en la región. El acuerdo entre los dos era verbal, del tipo que aquella generación de hombres hacía cara a cara y creía que era suficiente, porque cuando la palabra de un hombre no valía nada, no había papel en el mundo que valiera más. Cada uno aportaba la mitad del capital, trabajaban juntos, dividían los resultados. Así de simple. Durante 3 años todo marchó bien. Al cuarto año, los negocios se apretaron. No fue culpa de ninguno de los dos. Fue la coyuntura, la sequía que afectó la producción en la región proveedora, los precios que cayeron en el mercado comprador. En los momentos malos, la sociedad que parecía sólida comenzó a mostrar grietas. Y fue justamente en uno de esos momentos que Artemio apareció con documentos nuevos. Documentos que Hipólito nunca había visto. Documentos firmados por un notario de otro pueblo que mostraban que los números de la sociedad eran diferentes de los que Hipólito había registrado en su propia memoria y en sus apuntes personales. Según esos documentos, Hipólito le debía a la sociedad un monto que él nunca había reconocido como deuda, un monto que se había incrementado con intereses por el tiempo, transformando lo que sería un empate o una pérdida compartida en un débito que solo él cargaba. La impugnación fue imposible. Hipólito no tenía ningún papel firmado para probar lo que se había acordado entre los dos, porque el acuerdo se había hecho de palabra, como era costumbre. Y Artemio tenía documentos que parecían legítimos, sellados, firmados, con fechas que encajaban. Hipólito perdió la parte que le correspondía en la sociedad. Más que eso, perdió los años de trabajo invertidos y salió de allí con menos de lo que había entrado. El golpe no fue solo financiero, fue algo que se instaló en el cuerpo del abuelo de Leticia y que nunca salió por completo. Socorro había visto aquello ocurrir y había visto lo que él hizo con el peso. Lo cargó en silencio, no habló, no se quejó, no enfrentó. Hipólito era de la generación que consideraba que un hombre que no lograba proteger lo que era suyo no tenía derecho a quejarse de haberlo perdido. Socorro había sabido la verdad por un camino que la carta no detallaba por completo. Una mujer que había estado casada con un empleado de Artemio había buscado a Socorro años después, con información que nadie había pedido, pero que pesaba demasiado para guardarla indefinidamente. Había conversaciones que habían sido presenciadas. Estaba el notario que había sido pagado para registrar lo que no era cierto y que cargaba aquello en forma de mala conciencia. Había un rastro que Socorro fue juntando a lo largo de los años con la paciencia de quien sabe que no puede actuar pero no puede olvidar. Lo que tenía lo guardó, y lo guardó dentro de una pared. Leticia releyó la carta 2 veces completas antes de bajar el papel. Las velas estaban derretidas cerca de la mitad, y las sombras de la habitación se habían vuelto más altas y más espesas. Ella estaba inmóvil en el suelo con el papel en las manos y el cilindro de lata a un lado y el paño de algodón doblado entre las rodillas. No sintió lo que esperaba sentir. Esperaba enojo. Esperaba esa indignación inmediata que viene cuando alguien descubre que la familia fue tratada injustamente. El enojo estaba allí, pero debajo de él había otra cosa que fue reconociendo poco a poco. Era tristeza. Tristeza por la abuela que había guardado aquello durante décadas sin poder hablar. Tristeza por el abuelo que había cargado la pérdida en silencio hasta el final. Tristeza por la injusticia que nunca había sido reconocida y que había moldeado cosas que ella nunca sabría exactamente cuáles eran. Y por debajo de la tristeza había una pregunta que comenzó a latir con fuerza creciente. El nombre Artemio Mendoza. ¿Qué había quedado de ese nombre en aquel pueblo de la sierra? Apagó las velas y se acostó en el catre de madera aquella noche,
sin poder dormirse pronto. El viento en las botellas hacía ese silbido suave, y ella se quedó recostada en la oscuridad, dejando que llenara el silencio mientras los pensamientos iban y venían sin un orden claro. Una cosa la carta había plantado en ella con una claridad que no necesitaba análisis. No la estaban rechazando por casualidad. El aislamiento que había sentido desde el primer día, la maniobra de Yolanda, la prontitud con que el pueblo se había alejado, todo eso estaba conectado a algo más viejo y más profundo que simplemente la desconfianza común de un lugar pequeño hacia quien viene de fuera. A la mañana siguiente, antes de ir a ver a Evaristo, se quedó en el balcón mirando el movimiento del pueblo allá abajo, y fue entonces que notó algo que antes había pasado desapercibido. El hombre que Yolanda recibía con frecuencia, que había llegado con el papel de las firmas, ese hombre de hombros anchos y actitud de quien nunca ha sido contradicho, tenía un pequeño negocio en la entrada del pueblo. Había pasado frente a él sin entrar. En el letrero sobre la puerta estaba escrito en letras que el sol había desteñido pero no borrado: Abarrotes Mendoza. Leticia se quedó parada mirando ese letrero por un rato. Mendoza, el mismo apellido de la carta. Fue a ver a Evaristo con la carta. Se sentó en el balcón de él con el sol aún fresco de la mañana y puso el papel sobre la mesa entre los dos. El viejo leyó despacio, con los lentes que sacó del bolsillo de la bata, lentes de aros de metal gastados que quedaban torcidos en la nariz por un tornillo que se había perdido años atrás y había sido reemplazado por alambre enrollado. Cuando terminó, se quedó callado por un largo rato. El café en la taza al lado se enfrió sin que él lo tocara. «Sabía parte de esto», dijo por fin. «Sospeché mucho más, pero nunca tuve prueba de nada». «El Mendoza del negocio de allá abajo», dijo Leticia. «¿Es de la misma familia?» Evaristo hizo una señal afirmativa con la cabeza, despacio. «Hijo de Artemio», dijo. «Gerardo. Creció aquí, heredó el negocio cuando el padre envejeció. Es un hombre diferente al padre en la forma, pero creció con lo que el padre construyó». «¿Y Yolanda?», preguntó Leticia. El viejo la miró por un momento antes de responder. «Yolanda se casó con un primo de Artemio hace años. Él ya se fue hace tiempo, pero ella se quedó. Siempre fueron de la misma familia extendida, y siempre hubo entre ella y Socorro una tensión que nadie explicaba claramente». Leticia se quedó mirando la carta sobre la mesa. «Ahora se explica», dijo ella. Evaristo hizo esa señal de cabeza que era acuerdo. «El aislamiento que estás sintiendo», dijo él, «no es solo antipatía de pueblo cerrado. Es más viejo que tú. Es una memoria que sirve a un interés». Había una precisión en esa afirmación que se fue quedando dentro de Leticia como una semilla. Pasó los días siguientes dejando que esa semilla creciera, observando al pueblo con ojos que ahora veían diferente. Veía las conexiones que antes habían parecido casuales. ¿Quién frecuentaba el negocio de Gerardo? ¿Quién era comadre de Yolanda? ¿Quién había firmado la petición? Las piezas encajaban en una forma que era incómoda, precisamente porque era muy clara. Pero había un problema con todo eso. Un problema que no podía resolver solo con enojo. Artemio se había ido. Quien estaba vivo era Gerardo. Y Gerardo, por la descripción de Evaristo y por lo que ella misma había observado de lejos, no parecía un hombre que hubiera elegido la crueldad. Parecía un hombre que había crecido recibiendo lo que el padre había construido sin necesariamente saber el costo completo de eso. ¿Qué se hace con una injusticia vieja cuando el responsable directo ya no está aquí para responder? Leticia no tenía la respuesta. Y esa falta de respuesta era el tipo de cosa que se instala dentro de una persona y no deja tranquila. Continuó con sus tareas en la casa. Limpió lo que pudo limpiar, arregló lo que pudo arreglar, fue descubriendo poco a poco la memoria física de la abuela en cada objeto guardado en los armarios y en los estantes. Había un par de chanclas de dedo detrás de la puerta del cuarto. Había una caja de té con diferentes tipos de hierbas, cada una en su bolsita de tela cosida a mano. Había unas tijeras de bordar con mango de madera
que Leticia recordaba de las manos de su abuela, esas tijeras específicas, y que sostuvo un momento antes de guardarlas con cuidado. Evaristo iba por las tardes algunas veces a la semana. Tomaban café de altura y conversaban, y Leticia fue aprendiendo que el viejo sabía mucho más sobre la historia de aquel pueblo de la sierra de lo que dejaba ver al principio. Era alguien que había observado durante décadas, sin participar en las disputas, una posición que le daba una visión peculiarmente completa. Una de esas tardes, mientras el sol se iba poniendo y las botellas en la pared iban tomando ese tono anaranjado del atardecer, él mencionó de pasada que había una mujer en el pueblo que había sido amiga cercana de Socorro en la juventud. Alguien que se había alejado de la vida social por razones de salud, que vivía en una casa pequeña en el camino que bajaba hacia el lado del bosque, pero que aún estaba allí. Su nombre es Consuelo, dijo Evaristo. Consuelo Vargas. Si Socorro confiaba en alguien para guardar algo, era en ella. Leticia sintió algo moverse dentro del pecho. Consuelo, repitió ella, y fue hasta el cuarto de atrás. Volvió con la carta que había encontrado en otra botella después de la primera, la correspondencia dirigida a Socorro, escrita por una mujer con letra grande y redondeada, con esa frase que se había quedado en su memoria como una espina. Guardo lo que me pediste. Cuando llegue el momento, tú o quien venga después de ti sabrá dónde buscar. Evaristo leyó la firma al final de la carta. Consuelo Vargas. Lo sabía, dijo él con una calma que no era sorpresa. Socorro fue meticulosa hasta el final. Esa noche Leticia se quedó despierta pensando en Consuelo. Había allí una elección que aún estaba por hacerse. Ir hasta esa mujer significaba pasar de encontrar documentos de la propiedad a desenterrar una historia de 40 años que involucraba a familias que aún vivían en aquel pueblo, que tenían hijos y nietos y relaciones y una vida construida, tal vez sin saber el costo exacto de lo que habían heredado. Era un paso que no tenía vuelta atrás. Durmió y despertó con esa sensación de que las cosas estaban esperando que ella decidiera. Las botellas silbaban con el viento de la madrugada. La mancha de luz de la luna entraba por una botella transparente y hacía un rombo blanco en el suelo que se movía despacio conforme la luna avanzaba. Por la mañana fue hasta la casa de Consuelo. El camino que bajaba hacia el lado del bosque era estrecho y sombreado, con árboles grandes a los dos lados que se tocaban arriba formando un túnel verde. La casa de Consuelo aparecía después de una curva, pequeña pero con un jardín al frente, que mostraba que alguien cuidaba con dedicación. Rosas de diferentes colores, algunos pies de lirio blanco, un rincón de huerto con hierbas de olor. Era un jardín de alguien que aún tiene proyectos. La mujer que atendió la puerta tenía casi 75 años, cabellos blancos recogidos en un moño bajo, ojos pequeños y agudos detrás de unos lentes con armazón discreta. Llevaba un delantal puesto, con un trapo de cocina en el hombro, y la expresión de quien fue interrumpida en medio de una tarea, pero no está molesta por ello. Evaluó a Leticia de arriba a abajo con esos ojos pequeños. ¿Eres hija de quién?, preguntó ella. Nieta de Socorro Castillo, dijo Leticia. La expresión de Consuelo cambió. No fue un cambio dramático, no fue susto ni alegría inmediata. Fue algo entre el reconocimiento y el alivio, como quien esperaba una noticia que sabía que iba a llegar pero no sabía cuándo. Pasa, dijo ella. La casa era diferente de la casa de botellas en casi todo. Era de ladrillo revocado y pintado de amarillo claro, con pisos de cerámica en el interior y muchas cosas en las paredes, fotografías de diferentes décadas, bordados enmarcados, un espejo con marco de madera tallada. Era la casa de alguien que acumuló una vida entera en el mismo lugar y no vio razón para deshacerse de nada. Consuelo sirvió café sin preguntar si ella quería. Puso la taza en la mesa y se quedó de pie, con la mano en el respaldo de la silla, mirando a Leticia con esa expresión pensativa de quien está calculando cuánto es correcto decir. «Guardé cosas para tu abuela», dijo después de un momento. «Ella me lo pidió, hace muchos años. Dijo que si no volvía a buscarlas personalmente,
Yo debía esperar a que alguien de la familia apareciera. Pero también dijo que solo debía entregarlas si esa persona sabía el nombre de Artemio Mendoza sin que yo tuviera que mencionarlo. Leticia se quedó callada. Artemio Mendoza, dijo ella. Consuelo hizo una señal con la cabeza y fue hasta un armario en el rincón de la sala. Volvió con una caja de zapatos atada con un cordel de Ixtele, la colocó sobre la mesa entre ellas y se quedó de pie mientras Leticia desataba. La caja estaba llena de cartas, sobres de diferentes tamaños, de diferentes años, con letras diferentes. La mayoría eran correspondencias comunes sobre salud, sobre familia, sobre las pequeñas cosas de la vida en un pueblo de la sierra que las mujeres de cierta generación intercambiaban con el mismo cuidado con que cuidaban los jardines. Pero en algunos sobres había algo diferente. Había recibos con fechas que no coincidían con los documentos que Artemio había presentado en el juicio contra Hipólito. Había una nota escrita por mano masculina, sin fecha, sin nombre completo, solo las iniciales, que decía: «Hice lo que no podía deshacer, pero si llega la hora puedo confirmar lo que vi». Había una carta de 4 páginas de una mujer que había estado casada con un empleado de Artemio, describiendo con detalles específicos conversaciones que había presenciado, fechas que había visto en documentos que pasaban por la mesa de su marido, números que no coincidían con lo que ella oía explicar a Artemio para los demás. Leticia leyó cada carta con paciencia, en orden cronológico, con Consuelo sentada a la misma mesa bebiendo el café que se había enfriado, sin apresurar ni comentar. Había en ese silencio compartido algo de ceremonia. Cuando Leticia terminó, había un material considerable frente a ella. No era prueba legal en un sentido estricto, pero era un retrato honesto y detallado de una injusticia de 40 años, construido pieza por Socorro, con la paciencia de quien sabe que la verdad a veces necesita ser guardada hasta que el momento adecuado llegue. ¿Qué hacer con eso? ¿Sabía usted de qué se trataba todo esto?, preguntó Leticia a Consuelo. La mujer mayor se quedó en silencio por un momento. Sabía que había algo muy malo con lo que le pasó a Hipólito, dijo por fin. Socorro no me contó todo. Me contó lo suficiente para que entendiera por qué necesitaba guardarlo y por qué tenía que ser conmigo. ¿Por qué con usted? Porque yo no tengo nada que ver con los Mendoza, dijo Consuelo con sencillez, y Socorro sabía que eso era importante. Leticia miró la caja de cartas. ¿Qué cree usted que debo hacer?, preguntó ella. Consuelo la miró por un momento antes de responder. Creo que debes hacer lo que Socorro no pudo, dijo ella, pero del modo en que Socorro lo habría hecho si hubiera podido, sin escándalo, sin guerra, con la verdad y con dignidad. Leticia regresó a la casa de botellas con la caja de Consuelo bajo el brazo. Subió el camino de tierra con la tarde avanzada y el sol ya bajo, y las botellas de la fachada estaban cogiendo esa luz dorada que ella había aprendido a esperar al final de las tardes. Entró, puso la caja sobre la mesa y se quedó sentada mirando todo aquello. El dilema que cargaba no era de respuesta sencilla: destruir la vida de Gerardo Mendoza, hijo de Artemio, con una acusación pública sobre un padre que ya se había ido, exponer una historia de 40 años en un pueblo pequeño donde todo mundo sabía de todo mundo, donde los hijos de los involucrados crecieron sin necesariamente saber lo que sus padres hicieron, o guardarla como Socorro había guardado y dejar que el tiempo continuara haciendo lo que siempre había hecho, cubrir las cosas con una capa más de silencio. Ninguna de las opciones parecía completamente correcta, ninguna parecía completamente equivocada, y esa era la peor parte, porque las decisiones difíciles son exactamente las que no tienen una respuesta clara que permita dormir en paz. Ella pasó días con eso. Continuó las rutinas de la casa, barriendo el piso de tierra, alimentando la estufa de leña, descubriendo nuevos objetos de su abuela en el fondo de cajones y armarios. Evaristo aparecía y tomaban café y hablaban de cosas que no eran el tema central, pero que eran la infraestructura de confianza que ese tema necesitaría cuando llegara. Durante esos días la situación con Yolanda no estaba detenida.
La evaluación de la estructura había sido programada. Yolanda había circulado más por el pueblo, deteniéndose a conversar con la gente, y había en esas conversaciones algo que se estaba tejiendo que Leticia no escuchaba, pero sentía en las miradas que recibía cuando pasaba por el camino. Era una acción de construcción de narrativa que Leticia reconocía porque la había visto en el trabajo, en las reuniones, donde alguien va llegando con una versión y repitiéndola hasta que la versión parece haber existido siempre. La narrativa que Yolanda estaba construyendo era: Leticia era una forastera que había llegado sin entender el lugar, que estaba revolviendo asuntos que no eran de su incumbencia, que representaba una perturbación en la paz que la comunidad había cultivado. Había personas que lo creían porque era más fácil. Había otras que observaban con la cautela de quien aún no ha formado una opinión. Y había algunas, Leticia fue descubriendo, que sabían más de lo que demostraban y esperaban para ver hacia dónde se inclinaban las cosas. Gumersindo estuvo presente durante la evaluación de la estructura, sin que nadie lo hubiera invitado formalmente, pero sin que nadie tuviera autoridad para decir que no podía estar. Recorrió la casa por fuera y por dentro con el evaluador, respondiendo preguntas técnicas con la precisión de quien conoce esa construcción desde antes de que estuviera terminada. Cuando el evaluador preguntó sobre la técnica de las botellas, Gumersindo explicó paso a paso, sin prisa, sin arrogancia. Cuando el evaluador preguntó sobre la estabilidad del mortero, Gumersindo pasó la mano por la pared y dijo que estaba más firme que mucho ladrillo que había visto en casas nuevas. La conclusión de la evaluación fue que la casa era estructuralmente sólida, no había riesgo para nadie. El movimiento de Yolanda perdió fuerza en ese punto, pero no desapareció. Se volvió más callada, más estratégica, esperando. Querido oyente, si estás disfrutando la historia, aprovecha para dejar tu like y sobre todo suscríbete al canal. Eso ayuda mucho a los que estamos empezando. Ahora continuando. Fue una mañana de cielo cerrado, con esas nubes que llegan de la Sierra Madre sin aviso y dejan el aire con olor a lluvia que aún no ha decidido caer, que Leticia vio a Gerardo Mendoza subiendo por el camino. Ella estaba en el porche con una taza de café y lo vio de lejos antes de que él la viera. Había algo en su manera de subir que era diferente a lo que había observado en él antes, cuando lo veía de lejos en la entrada de Abarrotes Mendoza o pasando por el camino. Era una forma de cargar el cuerpo que parecía más pesada de lo habitual, más encorvada, como alguien que camina hacia una conversación que no sabe cómo terminará, pero sabe que debe tener. Tenía 50 y tantos años, canas en las sienes, la piel curtida por el sol de quien ha pasado la vida al aire libre. Se detuvo unos metros antes de llegar a la casa, miró las botellas de la fachada con una mirada que Leticia no pudo descifrar con claridad y dijo: ¿Eres la nieta de Socorro? Sí, dijo ella. Él se quedó un momento sin hablar. Yo nunca entré a esta casa, dijo por fin. Mi papá no me dejaba acercarme. Leticia se quedó callada. ¿Puedo entrar?, preguntó él. Ella lo pensó. Luego se apartó del umbral y le dejó el espacio libre. Gerardo entró en la casa de botellas y se quedó parado en el centro de la sala, mirando las manchas de color en el piso con una expresión que ella no había esperado. No era curiosidad, era algo más cercano al reconocimiento, como de alguien que había imaginado un lugar durante mucho tiempo sin haberlo visto nunca. Supe por Gumersindo, dijo él al cabo de un momento, que encontraste cosas dentro de las paredes. Gumersindo sabe de botellas, dijo ella con cuidado. Él no sabe lo que había dentro de ellas. Gerardo se volvió para mirarla. Pero tú sí sabes, dijo él. Tampoco era una pregunta. Sé, dijo ella. Él se quedó callado. En la ventana, una de las botellas azules estaba atrapando un destello del sol que había logrado abrir una rendija entre las nubes, y la mancha azul en el piso se intensificó por un momento antes de apagarse cuando la nube se cerró de nuevo. Mi papá era un hombre complicado, dijo Gerardo. Había más en esa frase que las palabras que la componían. Había años de una relación que había sido difícil de nombrar,
la sensación de crecer admirando a alguien e ir descubriendo lentamente que la admiración estaba construida sobre algo que no quería ser examinado. Leticia fue hasta la mesa. Abrió el cajón donde había guardado la carta de su abuela después de leerla aquella noche. La puso sobre la mesa sin decir nada. Gerardo miró el papel por un momento. Luego jaló la silla, se sentó y comenzó a leer. Ella se quedó de pie, de espaldas a él, mirando por la ventana hacia la sierra. Las nubes estaban bajas y el verde del cerro estaba oscuro y profundo, ese verde oscuro que solo aparece cuando el sol no está llegando directamente. Escuchó el papel siendo manipulado con cuidado. Escuchó el silencio que vino después. Escuchó la respiración de él que cambió. ¿Hay más?, preguntó él después de un rato. Ella se volvió. Él tenía la carta en la mano y los ojos estaban enrojecidos de una forma que era genuina, no esfuerzo contenido. Era alguien que acababa de leer algo que confirmaba lo que había temido saber durante mucho tiempo. «Hay», dijo ella, «muchas cosas. ¿Puedes mostrármelas?» Ella fue a buscar la caja de consuelo y la puso sobre la mesa. Gerardo se quedó allí por más de 2 horas, leyendo carta por carta, recibo por recibo. Leticia hizo más café. Se quedó sentada en la otra silla y no dijo nada durante ese tiempo. Había un tipo de silencio que solo funciona cuando las 2 personas entienden que las palabras deben esperar a que los hechos sean absorbidos. Cuando él terminó, se quedó mirando la mesa cubierta de papeles por un largo rato. «Siempre supe que había algo mal», dijo finalmente. «No los detalles. Nunca pregunté porque tenía miedo de la respuesta». Se detuvo. «Eso también es una elección, lo sé». Leticia no dijo nada. «Mi papá necesitaba ganar siempre», continuó Gerardo. «Era más fuerte que cualquier otro impulso en él. Cuando era niño yo creía que eso era una virtud. Después fui entendiendo, pero nunca supe el nombre de quién había pagado el costo». «Ahora lo sabes», dijo ella. Él asintió con la cabeza. «¿Qué quieres hacer con esto?», preguntó él. Era una pregunta honesta, sin amenaza detrás, sin intento de negociar protección. Era un hombre que había leído la verdad de un error de su padre y quería saber qué esperaba de él la persona perjudicada. Leticia lo miró por un momento. «No quiero destruir a nadie», dijo ella con calma. «Tu papá se fue. Mi abuelo también. Mi abuela pasó 40 años guardando esto en una botella dentro de una pared porque no sabía qué hacer con ello. Yo no quiero repetir ese camino». «¿Qué quieres entonces?» «Quiero que lo que fue arrebatado sea reconocido», dijo ella. «No en un tribunal, no en un escándalo. Solo necesito que exista alguna forma de reparar, de reconocer que sucedió algo que no debió haber pasado». Gerardo se quedó callado un rato. Luego dijo que necesitaba unos días. «Está bien», dijo Leticia. Él salió de la casa de botellas con los hombros más encorvados de lo que había entrado, y ella se quedó en el umbral viéndolo bajar por el camino de tierra. Las nubes habían comenzado a abrirse, y un rayo de sol atravesó la niebla y se posó en las botellas de la pared, encendiendo los tonos de verde y azul de una forma que ella había aprendido a esperar en los momentos en que necesitaba claridad. 3 días después, Gerardo volvió. Llegó una mañana con el sol firme, sin nube, y tocó la puerta con un aire diferente al de la primera vez. Traía un sobre y un cuaderno donde había hecho anotaciones a mano en letra apretada, el tipo de letra de quien escribió muchas cosas rápido mientras el pensamiento estaba vivo. «Fui al archivo que dejó mi papá», dijo él sentándose a la mesa. «Tardé 2 días en encontrar lo que necesitaba, pero lo encontré». Abrió el cuaderno y fue mostrando lo que había hallado. Registros internos que su padre había guardado sin darse cuenta de que estaban entre otras cosas que le habían pasado a Gerardo. Registros con los números originales de la sociedad con Hipólito. Números que coincidían con lo que las cartas de consuelo describían y que eran diferentes de los que habían aparecido en los documentos del juicio. «Confirma todo», dijo Gerardo, cerrando el cuaderno. «El valor con el que mi papá entró en la sociedad fue diferente al que declaró. Lo que se le atribuyó a tu abuelo como deuda fue inventado». Leticia escuchó sin interrumpir. «Quiero hacer una reparación», dijo él.
No puedo deshacer lo que pasó, pero puedo reconocer la deuda y devolver un valor equivalente a lo que se tomó con un ajuste por el tiempo. Sin tribunal, sin exposición pública, con un documento firmado entre nosotros que reconozca lo que sucedió. Puso sobre la mesa un papel ya escrito, con los valores calculados y la descripción de lo que había ocurrido en lenguaje directo y honesto. Había espacio para las dos firmas. Leticia lo leyó con atención. Luego lo miró. «¿Por qué estás haciendo esto?», preguntó ella. Gerardo se quedó un momento. «Porque crecí con algo que no era mío», dijo él. «Y lo supe siempre, aunque sin saber los detalles. Cargar con esto por más años no cambia lo que pasó. Solo me mantiene pesado». Ella tomó la pluma que él había puesto al lado del papel. Leyó el documento una vez más. Firmó. Gerardo firmó enseguida. Dobló el papel, guardó una copia para sí y dejó la otra sobre la mesa. «La petición de Yolanda», dijo él al levantarse. «La firmé sin entender bien lo que había detrás. Voy a retirar mi nombre y voy a hablar con ella». «¿Qué le vas a decir?», preguntó Leticia, no por curiosidad, sino porque necesitaba entender lo que estaba a punto de cambiar en el pueblo. Gerardo se quedó un momento. «Le voy a decir la verdad, que me equivoqué al firmar sin investigar, y que ya no me voy a involucrar en eso». Él salió. Ella se quedó sentada a la mesa por un largo rato, con el documento al frente, con la caja de papeles de Consuelo a un lado y con el delantal de la abuela Socorro que había tomado del gancho del cuarto trasero y posado sobre el respaldo de la silla vacía. Había allí una presencia que no lograba nombrar, pero que sentía. No era sobrenatural, no era nada así. Era simplemente que ese delantal había estado en los hombros de una mujer que había cargado una historia entera sola, y que ahora la historia había encontrado un camino hacia afuera. Había algo de resolución en eso. No de felicidad inmediata, no de final perfecto, pero de resolución. El cambio en el pueblo llegó como llegan las cosas en los lugares pequeños, despacio y en silencio, sin anuncio. La petición de Yolanda perdió fuerza cuando Gerardo se retiró, y cuando algunos de los que habían firmado supieron que él se había salido, una parte de ellos reconsideró también. Entre estas personas había algunas que habían firmado por presión de la relación, no por convicción, y la retirada de Gerardo les dio una justificación para hacer lo mismo. Yolanda se quedó callada por unos días. La disputa por el terreno, sin base documental y sin el apoyo de quien había sido el principal sustento del movimiento, se fue disolviendo por falta de sustento. La escritura de Socorro era clara, y sin Gerardo y sin el grupo que se había dispersado, Yolanda no tenía dónde apoyar la alegación. La tienda de abarrotes volvió a atender a Leticia sin excusa. La vendedora, que había sido fría, volvió a ser simpática, con una naturalidad que sugería que había decidido olvidar el período anterior. Un hombre que vivía 3 casas abajo se detuvo para conversar en el camino y terminó ofreciendo leña a un precio justo para el invierno que se acercaba. Una mujer que tenía un patio lleno de hierbas apareció con un manojo de romero, diciendo que le había sobrado de la última cosecha. No fueron gestos grandes, fueron gestos pequeños, del tipo que una comunidad usa para reabrir una puerta sin tener que hablar sobre lo que había cerrado antes. Leticia aceptó cada uno de ellos con la misma naturalidad con que fueron ofrecidos. Con el dinero de la reparación de Gerardo, pudo regularizar definitivamente los documentos del terreno, contratar a Gumersindo por una semana para revisar los puntos de la estructura que él había identificado como necesitados de atención, y aún le alcanzó para comprar material para reformar el interior de la casa sin destruir nada de lo que había. Ella no quiso cambiar las paredes. Ese era el punto en el que había sido más clara consigo misma desde el principio. Las paredes se quedaban. Lo que había sido construido con aquel cuidado, con aquellas botellas elegidas una a una por una mujer que entendía que la belleza era una forma de resistencia, no sería cambiado por ladrillo común por conveniencia o por economía. Le pidió a Gumersindo que le enseñara a reponer las botellas que había retirado y también las que habían quedado con el cemento agrietado a lo largo de los años. Él
aceptó con esa discreción de quien no le gusta la ceremonia pero acepta cuando algo vale la pena. Pasaron una semana haciendo aquello juntos. Gumersindo enseñaba el ángulo correcto de encaje, la consistencia del mortero, la cantidad de agua que lo cambiaba todo, el tiempo que necesitaba de espera antes del siguiente paso. Leticia aprendía con atención, repitiendo el gesto, hasta que el viejo daba una señal de aprobación que era solo un leve aflojamiento de la ceja, lo que para él era el equivalente a un elogio entusiasta. La gente comenzó a aparecer. Primero uno, curioso por el trabajo que veía desde lejos. Luego otro que se detuvo para preguntar qué se estaba haciendo. Luego un grupo de niños que se quedó observando a Gumersindo con esa atención que los niños tienen para cosas que parecen magia. Él dejaba mirar. A veces dejaba intentar, con supervisión cuidadosa. Había algo en ese trabajo que atraía a las personas de una forma que Leticia no había previsto. Era lo contrario de lo que había sucedido cuando ella llegó, cuando la casa de botellas había sido motivo de risa. Ahora la gente llegaba con curiosidad genuina, hacía preguntas, se quedaba más tiempo del que había planeado. Una mujer que hacía artesanía en un taller pequeño que mantenía en la parte baja del pueblo de la sierra, apareció con una cámara y pidió fotografiar las paredes. Leticia lo permitió. La mujer pasó la tarde caminando alrededor de la casa con la cámara levantada, deteniéndose en ángulos que Leticia no había pensado en mirar, encontrando en aquellas botellas cosas que ella estaba aprendiendo a ver pero que aún la sorprendían. Una de esas tardes de trabajo, mientras ella y Gumersindo estaban en un tramo de la pared lateral, Evaristo apareció subiendo lentamente por el camino con el bastón. Se detuvo a una distancia cómoda y se quedó observando el trabajo. Leticia lo miró, pero no dijo nada. Había un entendimiento entre los dos que no necesitaba muchas palabras. Cuando Gumersindo se detuvo para tomar agua, Evaristo se acercó. Se quedó mirando la pared por un momento. «Tu abuela estaría satisfecha», dijo él. Leticia colocó la botella que sostenía despacio sobre la argamasa antes de responder. «Ella estaría curiosa por ver lo que hago después», dijo ella. Evaristo hizo ese silencio que era acuerdo. Había un asunto que aún estaba por resolverse, un asunto más personal que cualquier otro. Leticia había comenzado ese viaje pensando en regularizar una herencia y regresar. Estaba el trabajo en la ciudad, estaba el departamento pequeño, estaba la vida que había pausado para esos días que se convirtieron en semanas. Pero la vida que había pausado empezaba a verse diferente desde donde estaba ahora. El departamento pequeño con la compañera era un lugar donde pasaba las noches y poco más. El trabajo era algo que hacía con competencia, pero que no amaba con la energía que descubrió sentir cuando estaba aprendiendo la técnica de las botellas con Gumersindo, o cuando encontraba algo de su abuela en un rincón de la casa y se quedaba mirando por demasiado tiempo para ser solo curiosidad. Había algo en ese lugar que no había esperado encontrar. No solo la historia de su abuela, no solo la injusticia resuelta, no solo la casa renovada. Era algo más simple y más difícil de nombrar. La sensación de que había llegado a un lugar que había estado esperándola sin que nadie lo supiera, ni ella, ni el lugar. Querido oyente, si te está gustando la historia, aprovecha para dejar tu like y, sobre todo, suscríbete al canal. Eso ayuda mucho a los que estamos empezando. Ahora continuando. Una tarde de sábado con el cielo azul profundo y nubes blancas que parecían dibujadas, Evaristo llegó con una fotografía en la mano. Era pequeña, en blanco y negro, con los bordes amarillentos por el tiempo, pero nítida suficiente para que Leticia reconociera la fachada de la casa de botellas al fondo, aún en construcción, sin el techo terminado y con andamios de madera improvisados apoyados en la pared. Y al frente de la construcción había una mujer joven, con cabello largo suelto, usando una blusa con bordado en las mangas que Leticia reconocía del armario, y una falda amplia que nunca había visto, pero que parecía haber sido hecha para usarse con alegría. La expresión de la mujer en la fotografía era algo que Leticia nunca había visto en el rostro de su abuela, a quien conoció. Era una expresión libre, completamente libre,
con una sonrisa que no estaba siendo contenida por nada. Sostenía una botella azul levantada, con el brazo estirado hacia arriba, como si estuviera brindando con el propio sol, o con la Sierra Madre al fondo, o con la casa que estaba naciendo detrás de ella. «Tomé esta foto yo mismo», dijo Evaristo, sentado en la silla de paja que se había convertido en su lugar habitual cuando visitaba. «Tu abuelo me pidió que la tomara. Dijo que quería guardar ese día». Leticia se quedó mirando la fotografía por un largo rato. «¿Por qué estaba tan feliz?», preguntó ella. Evaristo se quedó en silencio un momento antes de responder. «Porque estaba construyendo algo con sus propias manos», dijo él, «algo que era de ella». Hizo una pausa. En aquel tiempo la mujer no poseía tierra. Era del marido, era del padre, era de la familia. Pero esa propiedad estaba registrada a su nombre, y la casa que estaba levantando era a su manera, con el material que ella había elegido, usando una técnica que había aprendido porque le pareció bonita. Ese día ella era la mujer más libre de la sierra. Leticia se quedó mirando la fotografía, a la sonrisa de su abuela, a la botella azul levantada, a la casa atrás, aún en construcción, pero ya mostrando lo que iba a hacer. Después fue a buscar un marco sencillo que había encontrado en el armario de la sala, uno de esos marcos de madera sin adorno que existen en toda casa de pueblo. Colocó la fotografía, fue hasta la pared de entrada, en el centro exacto, y la colgó. El sol de la tarde entraba por las botellas de colores y caía al suelo en manchas, mientras ella aún sostenía el clavo en una mano y el martillo en la otra. Una de las botellas verdes justo encima del marco captó el sol en un ángulo específico y creó un círculo de luz que se posó sobre la fotografía de Socorro con la botella levantada. El círculo era ligeramente ovalado, imperfecto, pero caía exactamente sobre el centro de la fotografía. Leticia se quedó mirando por un rato. Había cosas que suceden no porque fueron planeadas, sino porque fueron hechas con el cuidado suficiente para encontrar el lugar correcto por sí solas. La botella verde no había sido puesta allí pensando en esa fotografía que aún no existía en la pared, pero había sido puesta allí por una mujer que sabía que la luz entrando por el verde era la mejor luz de la tarde, y que la mejor luz de la tarde merecía un centro, y que el centro merecía algo que valiera la pena iluminar. Socorro había construido aquella casa como una mujer que entendía que los lugares guardan lo que las personas ponen dentro de ellos, y que lo que una persona elige guardar es lo que queda de quien fue. Había botellas de vidrio en la pared, había luz entrando por ellas, había manchas de color en el piso de barro apisonado, había el silbido suave del viento pasando por las rendijas, había el olor a hierba seca que aún no se había ido por completo y que Leticia había dejado de intentar quitar porque había entendido que era parte del lugar. Y había una fotografía en el centro de la pared de entrada con un círculo de luz verde sobre ella, mostrando a una mujer joven con una botella azul levantada, sonriendo de la manera en que solo se sonríe cuando se está construyendo algo que es propio. Leticia se quedó parada en aquel silencio de la tarde por un tiempo que no supo medir. Escuchó el viento, escuchó el silbido de las botellas, escuchó, muy lejos, el sonido de un niño llamando a alguien en el pueblo de la sierra allá abajo. Luego fue a hacer el café. Al día siguiente, fue al teléfono público en la entrada de la comunidad y llamó a la jefa en el trabajo de la ciudad. Dijo que necesitaba más tiempo. Dijo que había encontrado algo que no esperaba encontrar y que necesitaba tiempo para entender qué hacer con eso. La jefa se quedó en silencio por un momento y luego dijo que había una posición abriendo que podría trabajarse de otra forma, que podría hablarse cuando ella estuviera lista. Leticia colgó y se quedó un momento parada en la cabina con la mano aún en el auricular. Luego salió, volvió el rostro hacia la Sierra Madre y comenzó a subir el camino de tierra de regreso a la casa de botellas. Había mucho aún por hacer. La huerta en el fondo necesitaba replantarse. El pozo necesitaba una polea nueva. La higuera vieja necesitaba una poda que solo Gumersindo sabría hacer bien. Había una ventana del cuarto más pequeño que cerraba con un espacio que dejaba entrar el frío de la madrugada.
Había cosas guardadas en los armarios que necesitaban mirarse con cuidado, pieza por pieza, para decidir qué guardar y qué dejar ir. Y había botellas en la pared que aún guardaban cosas que ella no había abierto. Había más cilindros de lata, ella sabía, en más cuartos que Gumersindo no había indicado. Había más de la abuela por encontrar, más piezas de una historia que había sido guardada en partes dentro de una construcción entera para que nada se perdiera. No había prisa. Era eso lo que Socorro había entendido mejor que cualquier cosa, que algunas historias necesitan el tiempo que necesitan y que apresurar el entendimiento es una forma de perderlo. Leticia subió por el camino de tierra con el sol en el rostro y la Sierra Madre alrededor y la casa de botellas esperando en lo alto, brillando bajo el sol de la mañana con aquellos tonos de verde y azul y transparente que había aprendido a reconocer desde lejos, que eran ahora, sin que ella supiera exactamente cuándo había cambiado eso, el color de la llegada a casa. Fin de la historia. Si esta historia tocó tu corazón, deja tu like y suscríbete al canal. Cuéntanos en los comentarios, ¿tú habrías hecho lo mismo que Leticia? Nos encanta leer cada palabra de ustedes.